condenación sobre su vida. ¿Por qué? Porque algunos interpretan esto como que el Señor está reprendiendo la fe. Hablamos cómo es que la fe, primero la fe es el aspecto importante en los hijos de Dios, delante del Señor. No es fe por fe, no es fe en cualquier cosa. Hay gente que suele decir, yo tengo fe en una piedra y le puedo pedir y esa piedra me da. No, no, no es fe por fe. Nuestra fe se basa en algo real. Para nosotros Dios es real y la obra de Cristo en la cruz. Entonces nuestra fe tiene que ser fundamentada en esa verdad. Entonces también vimos el anterior domingo cómo es que hay personas que expresan mejor fe que otros. Sin embargo, el Señor valora lo que es la fe. Es decir, Dios no cuestiona, Dios no reprende la pequeña fe. Esa es una cosa muy importante entender. Vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 6. Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 6. Vamos a 17, verso 6. Dice la palabra así. Entonces el Señor dijo, ¿cuántos recuerdan esta historia? Los discípulos de Jesús se acercan al Señor y ¿qué le dicen? Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Hermanos, yo quiero hacer un preámbulo aquí. Situaciones como esta, situaciones personales, situaciones críticas, qué sé yo, necesita realmente el ejercicio de fe. Es allí donde muchos podemos decir, Señor, auméntame la fe. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, aumentanos la fe. ¿Sabes qué es lo interesante? El Señor no impuso manos sobre ellos. El Señor no oró por ellos, dijo, tengan más fe. No, el Señor los exhorta. ¿Los exhorta qué? Mira lo que dice. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y este obedecería. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Primera cosa que quiero que entiendas una vez más. Señor no está reprendiendo la poca fe. El Señor no reprende la poca fe. El Señor no desmerece la poca fe. Para el Señor la fe es muy importante, por más pequeña que sea. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Cuando algunos no entienden este versículo, algunos traen condenación sobre su vida. ¿Por qué? Porque algunos interpretan esto como que el Señor está reprendiendo la fe pequeña. Entonces dice, si tu fe fuera como el grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla más pequeña, una de las más pequeñas. Puse un ejemplo el anterior domingo. ¿Cuántos conocen la kiwicha? Ya es como una semilla de kiwicha. ¿Pero por qué el Señor no habló de kiwicha? Porque el Señor habló siempre de contextos. En Israel no conocían la kiwicha, en Israel no conocían la papa, así que el Señor nunca habló de papa ni de kiwicha. Pero el Señor habló de aquello que ellos conocían. Hablaba de la uva, hablaba de los higos, hablaba del trigo. Entonces escucha, el Señor dice así, si tu fe fuera como el grano de mostaza. Algunos interpretan que el Señor está reprendiendo el tamaño de fe. Y hay gente que dice, o sea, si nuestra fe fuera pequeñita, podríamos decirle a este monte, trasládate, y se trasladaría. Mi fe ni con microscopio se debe ver seguramente. Entonces algunos traen condenación, algunos traen acusación. Lo que quiero decirte es una cosa, Señor no está condenando el tamaño de tu fe. Puedes decirle eso al que está a tu lado, Señor no está condenando el tamaño de tu fe. Puede ser que tengas una fe pequeña, puede hacer que tu fe sea pequeña. Eso se valora delante de Dios. Hemos visto el anterior domingo. Como es la fe de alguien, siempre es valorada. Solo que el Señor reconoce que hay quienes tienen mejor fe. Entonces, escucha eso. El Señor no reprende tu pequeña fe. No desmerece tu pequeña fe. Pero la Biblia nos muestra que el Señor quiere que tu fe crezca. ¿Cómo es eso? El grano de mostaza es una semilla pequeña. Es verdad, entre las más pequeñas. Pero cuando esa semilla es sembrada, crece y crece y crece, y se torna en uno de los arbustos más grandes que existe. Interesante es eso. Es tan pequeña, pero cuando crece se torna en un arbusto grande. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que el Señor quiere que tu fe tenga la capacidad de crecer. ¿Cuántos quieren ver cosas sobrenaturales acontecer en su vida? Tu fe tiene que crecer. No es que sea pequeña, no es condenable. No es condenable. Puede comenzar como algo pequeño, pero tu fe necesita crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es en base a eso que la palabra de Dios nos muestra a un personaje interesante. Ya hablamos de esto el anterior domingo. Vamos a hablar un poco acerca de Gedeón. ¿Cómo es que en la vida de Gedeón él hace cosas grandes a través de qué? De un proceso de crecimiento en su fe. Entonces lo que el Señor está queriendo hoy es que nosotros podamos crecer en fe. Para entender eso vamos al libro de Jueces. Vamos todos al libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Yo quiero que un poco al leer esta historia veas el panorama
y puedas descubrir cómo es que ciertos acontecimientos pueden estar siendo un tanto similares a los que ahora suceden. Vamos aquí. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Siempre entiende, todo pecado tiene consecuencias. No vamos a hablar de eso ahora, pero continuemos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Wow. Después dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Imagínate la cantidad de madianitas que dice que venían como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarlas. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice la palabra que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, presta atención mucho a esto, ¿cuál les dijo? Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre, y los libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Wow, qué tremendo. Miren lo que está diciendo aquí el Señor. La palabra de Dios nos muestra entonces que el pueblo de Israel, otra vez por causa de su pecado, enfrenta consecuencias, y de pronto comienza a haber una situación difícil. Los madianitas comienzan a acosar, los madianitas comienzan a robar todos sus ganados. Por causa de eso, ellos viven caos. Ellos comienzan a experimentar una desestructura social. Tienen que irse a los cerros, a vivir en cuevas. Todo cambia en sus vidas. Hay caos, hay incertidumbre. No saben qué hacer, qué será mañana. La situación está difícil. Yo cuando leo estos versículos me pongo a pensar un poco en todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y hoy en día también la gente enfrenta caos, nosotros mismos enfrentamos ciertos desequilibrios, cambios de costumbre, formas de vida. Esto que estamos viviendo aquí es un cambio de costumbre, tenemos que sentarnos separados, no podemos saludarnos. Usted sabe que está en nuestra costumbre saludarnos y a veces hasta inconsciente. Y ahora ya no podemos saludar, a veces le saludas al hermano y te da el codo, no sé qué más, y tenemos que un poco tratar de ver todos esos cambios. No hay cosas en los supermercados, hace unos días todo desapareció, una cosa así, un poco desajustes que están cambiando nuestra forma de vivir, y produce caos, incertidumbre. Y yo me imagino que ellos estaban así. Entonces de pronto comienzan a clamar al Señor, y la Biblia dice que Dios les manda un profeta, un hombre de Dios. Y ese profeta, ¿qué dijo? ¿Qué habló el profeta? Noten que el profeta no dijo así, pueblo de Dios, tranquilos, el Señor va a matar a los madianitas. No dijo eso. Pueblo de Dios, tranquilos, el coronavirus es para los madianitas. No dijo eso. ¿Estás entendiendo? O sea, ¿cuál fue el mensaje de Dios? El mensaje de Dios fue así: yo los saqué de Egipto y los traje y les entregué la tierra que les prometí. Sé que les está diciendo otra palabra. El Señor les está trayendo a memoria que Dios siempre estuvo con ellos. El Señor les está trayendo a memoria que Dios siempre es el que hizo todo lo que hizo en la vida de ellos. ¿Entiendes? O sea, a pesar que habían caído, estaban en caos. ¿Qué quería el Señor? Recordarles que Dios es un Dios de grandezas, de prodigios y de milagros. Interesante es eso. Pero el pueblo no entiende eso. El pueblo sigue desajustado. En medio de eso, entra en escena este personaje llamado Gedeón. Vamos rápidamente al libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a ver allí lo que dice en el versículo 11 y 12. Ustedes se están ubicando en el asunto, en medio de una situación social caótica, en medio de una situación de incertidumbre. La gente sufría demasiado, el pueblo de Dios estaba sufriendo. En medio de eso viene un profeta y les dice que les recuerda lo que Dios hizo con ellos. En medio de esto aparece este personaje y dice así: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Encina es un árbol. Y dice así: la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar
para esconderlo de los madianitas. Wow. ¿Cuántos han visto sacudir o ventear trigo alguna vez en el campo? ¿Cuántos han visto ventear trigo? ¿Cómo se ventea el trigo? ¿Dónde se ventea exactamente el trigo? Tiene que ser en aire abierto, donde corra viento, lanzan el trigo, el viento lleva las hojas, cae el trigo. ¿Cuántos han visto eso? Impresionante. Ahora, el lagar que habla aquí la Biblia es una poza donde se colocaban las uvas y eran pisadas las uvas. En aquel tiempo el vino se hacía así, se hacían unas pozas grandes de piedra y ahí colocaban vino y ahí dentro la gente pisaba. Ahora, la Biblia dice que Gedeón estaba venteando trigo, ¿dónde? En ese lagar, en esa poza. Así que no vamos a imaginar que en la poza, nunca se ventea trigo en la poza. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pobre Gedeón, yo me imagino que estaba venteando el trigo así en un rinconcito dentro de la poza. ¿Por qué? Porque si veían las cascarillas los madianitas, le venían y le quitaban su poco trigo. Así que, ¿qué significa eso? Eso ya nos habla de muchas cosas. Nos habla que Gedeón estaba en una fase de depresión, en una fase de miedo, de temor, atemorizado, acobardado, con incertidumbre, tratando de ventear su poco trigo. En esas circunstancias, en esa situación, mira lo que le dice el Señor. Versículo siguiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y vale. Wow. Hermanos, dos cosas básicas tienen que ser el fundamento de nuestra fe hoy. Usted sabe que la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia nos habla de Cristo y la revelación de Cristo en nuestras vidas. Esto también nos está hablando de eso, de lo que es la revelación de nuestra fe. Miren, en medio de un contexto, en medio de una situación desequilibrante, en medio de una situación que parece que no tiene solución, la primera cosa que el Señor le dice a Gedeón que es: el Señor está contigo. Hermanos, la base de nuestra fe incluye esto. Es decir, si tú realmente crees que Dios está contigo, tu vida será una vida victoriosa. Pero ¿sabes qué es tan difícil que mucha gente crea que Dios está con él? Porque hay mucha gente que cree que Dios está con él por su comportamiento. Es decir, te portas bien, Dios va a estar contigo. Te portas mal, el Señor se fue. ¿Quieres que te dé, que no te dé el coronavirus? Pórtate bien. Te portas mal, inmediatamente tú, qué sé yo. Todos trayendo acusación sobre su vida. Yo quiero decirte una cosa: independientemente de tus actitudes, aun cuando no merecemos. Porque ¿quién era Gedeón? Gedeón era parte de un pueblo rebelde. Gedeón era parte de un pueblo que desobedeció. Gedeón era parte de un pueblo que no le creyó al Señor. Por eso el Señor le mandó un profeta para decirle: yo he estado siempre con ustedes. Gedeón era parte de ese pueblo, no merecía nada. Y aún así, lo primero que Dios le dice que es: el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes por qué? Porque hoy para nosotros la garantía de Dios con nosotros es Cristo. Puedes decirle al que está a tu lado: Dios está contigo. Pastor, ¿qué hice para que Dios esté conmigo? Nada. Cristo hizo todo en la cruz. Por causa de Él, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Hermanos, es importante. La base de nuestra fe radica en eso. Hoy día vamos a ver eso. La base de nuestra fe radica en entender que Dios está con nosotros. No es por buen comportamiento, no es por alguna actitud buena que hiciste, es simplemente por una razón. El amor de Dios se manifiesta hacia nosotros en Cristo Jesús. Por eso Dios está con nosotros. Vengo repitiéndoles tantas veces eso. Porque es que cuando el Señor Jesús nació, el propio Señor dijo: le pondrás por nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque la garantía de Dios con nosotros es Cristo. No son tus obras. Con esto no estoy diciendo que te portes mal. Con esto no estoy diciendo que tengas pensamientos abominables. No. Nuestra naturaleza es de Dios y debemos manifestar la naturaleza de Dios. Lo que quiero decirte es simplemente que Dios está con nosotros porque Él, en su amor, definió estar con nosotros. La segunda cosa, ¿qué le dice? Le dice que varón esforzado y valiente. Oye, si yo hubiera sido Gedeón y estaría venteando mi trigo lleno de miedo y escuchar una voz que dice: varón esforzado y valiente, yo diría: ¿a quién le estarán diciendo? Porque Gedeón de esforzado y valiente no tenía. Porque Gedeón de esforzado y valiente no tenía. Ese momento era todo lo contrario. ¿A quién se estaba refiriendo? No, el Señor le estaba diciendo a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Sabes por qué? Porque es el segundo fundamento de nuestra fe. Nosotros debemos vernos como Dios nos ve.
Nosotros no nos vemos como nosotros somos. Debemos vernos como lo que en Él somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia dice que Él se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora seamos como Él. Hermanos, es la clave de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos vernos como Dios nos ve. Pastor, ¿y cómo Dios nos ve? Como hijos amados, como vencedores en Él, como victoriosos en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca te veas como tú te ves. Mírate como Dios en Él te ve. Por eso en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso. La clave, el plan de Dios era eso. Que ahora te veas como Él te ve. Ahora Cristo mora en ti. Y por causa de eso, tú tienes acceso a su presencia. Yo tengo acceso a su presencia. Por causa de eso, podemos declarar, somos amados del Señor. Por causa de eso, podemos tener seguridad y tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que Dios dice que somos. Nosotros tenemos lo que Dios dice que tenemos. Esto es muy importante. Cuando tu fe se resquebraje, es porque dejas de verte como Dios te ve. Cuando tu fe se resquebraja, es cuando tú dejas de verte como Dios te ve. Cuando dejas de creer que Él está contigo. Es allí donde nosotros vemos la respuesta de Gedeón, por lo menos 3 niveles de fe, del que quiero hablar con ustedes hoy. ¿Cuál es ese primer nivel de fe? Yo le he llamado apenas la fe simple. ¿Qué consiste esa fe simple? Vamos a ver el libro de Jueces capítulo 6, verso 13. Vamos a Jueces capítulo 6, verso 13. Mira lo que dice la palabra. Y Gedeón respondió. ¿Cómo responde? Toda respuesta es nuestra fe. ¿Cómo respondemos? Es nuestra fe. Entonces el Señor le dice, yo estoy contigo. Y el Señor le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cómo responde Gedeón? Es lo que nos muestra su primer nivel de fe. Él dice así. Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Uy, 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 uy. Mira la respuesta. ¿Sabes? Una pregunta. La fe que Gedeón tenía es una fe que hasta en el mundo encontramos. ¿Qué fe es esa? Primero, Gedeón creía que existe Dios. Hasta en el mundo encontramos esa fe. ¿Cuántos recuerdan conmigo eso? Todos en el mundo creen que existe Dios. Gedeón creía que Dios tenía poder para desampararlo. ¿Están notando? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde dicen? Mira, nota la contradicción. ¿Dónde estás? ¿Cómo comienza Dios diciéndole? Yo estoy contigo. ¿Y qué dice él? ¿Dónde estás? ¿Sabes cuál es esa fe simple? Es la fe que se basa en tus propias conclusiones. ¿Qué cosa concluyes tú de Dios? ¿Qué es para ti Dios? Según tu punto de vista, ¿qué es Dios? Para Gedeón, Dios los había abandonado. Para Gedeón, Dios existe, sí, es una fe simple. El mundo también tiene esa fe. Para Gedeón, Dios tenía poder, sí, poder para desampararlos. Solo que ¿cuál era el problema de esa fe? Esa fe estaba basada en su conclusión, pero Gedeón no conocía el carácter de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros sabemos que Dios tiene poder para acudir o para desamparar. Solo porque conocemos su carácter, que nuestro Dios es un Dios de amor, sabemos que Él nunca nos desamparará. ¿Cuánto dice amén a eso? ¿Están notando el asunto? Gedeón tenía fe. Gedeón creía sí en el poder de Dios. Sin embargo, no conocía el carácter de Dios. Por causa de eso, Gedeón le echa la culpa a Dios. ¿Qué le dice? ¿Por qué nos has desamparado? ¿Qué está diciendo? Porque tú nos desamparaste, estamos viviendo esta circunstancia. ¿Estás entendiendo eso? Ese es el problema de este primer nivel de fe, de la fe simple, de aquella fe que cree que Dios existe, que Dios tiene poder. Sin embargo, en los momentos de crisis se le echa la culpa a Dios. Por eso es muy común encontrar el por qué. Por eso es muy común encontrar por qué me abandonaste, por qué me hiciste esto, Señor, etcétera. El mundo tiene esa fe y el mundo también echa la culpa en Dios. Constantemente echa la culpa en Dios. Eso viene desde el Génesis. ¿Cuántos recuerdan allí cuando el hombre pecó en el Génesis? ¿Qué fue lo primero que el hombre hizo cuando el Señor lo confrontó? ¡Adán! ¿Acaso Adán se presentó para decir, Señor, perdona, yo fallé? No, se presentó para decir, ¿qué? ¿Qué es lo que dijo? La mujer que tú me di, esa tiene la culpa. Señor, ¿por qué no me sacaste otra costilla, no la que me sacaste? Ella tiene la culpa, ella. Desde allí el hombre siempre anda echando la culpa en otros, echando la culpa en Dios y en otros, para justificar sus situaciones. Es increíble cómo desde allí en la naturaleza del hombre está echar siempre poniendo la culpa en otros, en otros. Hace unos días atrás recibí una noticia que desgarró mi corazón.
una familia muy preciada de aquí de la iglesia, hermanos muy amados aquí, participando de muchas cosas, dejando de congregar. Y uno de los que los visitaron, le dijeron allí al hermano: ¿sabes por qué no estamos congregando? ¿Por qué? Por culpa del pastor. Culpa del pastor. Misericordia. ¿Usted se imagina un día cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo venga ya? Aleluya. Imagínense que un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo y el Señor les diga: ¿por qué dejaron de congregar? Por culpa del pastor, Señor. Yo siempre, constantemente me encuentro con hermanos que no diezman, hermanos que no asisten, que no congregan. Siempre la culpa está en alguien, siempre. Pastor, hace tiempo estoy dejando de congregar porque por esa hermanita, ni prima será. Siempre alguien tiene la culpa. Alguien siempre tiene la culpa. Escucha una cosa, esa es la reacción de personas cuya fe es simple y cuya justicia propia invade sus corazones. Me es difícil tratar con los matrimonios hoy en día por la justicia propia. Me es difícil poder aconsejarles y ayudarles por la justicia propia, porque vienen a la oficina pastoral solo para, ¿qué? Para poner la culpa en el otro. Pastor, sí, yo sé que todos cometemos errores, pero esta es la culpa. ¿Qué tal? No, pastor, este es. Siempre es él el culpable, siempre es ella la culpable. Entonces, interesante es ese asunto. Entonces, cuando alguien experimenta una fe simple, siempre terminará culpando a Dios de aquello que le acontece. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no lograste? ¿Por qué no moviste allá? ¿Por qué no hiciste tal cosa? El mundo tiene esa fe, el mundo actúa así. Por eso no sé si ustedes han escuchado constantemente en el mundo versiones como: si Dios existiera, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cuántos han escuchado cosas así? Siempre echando la culpa a Dios de las desgracias. Hay gente allá afuera que cree que es Dios que mandó el coronavirus. Yo quiero decirte, Dios no juzga de esa manera así. Está establecido por causa del propio hombre. Es el propio hombre que está desequilibrando todo. Por eso el Señor dijo que Él viene pronto ya. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre lo ha llevado a todo este colapso. ¿Cuántos me están entendiendo eso? No podemos creer que alguien mandó al WhatsApp un mensaje. A veces yo sé que los hermanos con mucha... hay tanta cosa ahora que se está bombardeando. Entonces muchos hermanos no leen algunas cosas y inmediatamente lo mandan. Y allí leí un mensaje de un hermano que mandó a alguien el otro, donde decía que el presidente determinó que solo podrán reunirse menos de 300 personas. Y abajo decía: Señor, perdona a tu pueblo, perdona el pecado y la ingratitud del Perú. Yo decía: ¿qué está diciendo otras palabras? Señor está castigando al Perú por causa de eso. No, queridos, entiende una cosa, no es así. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Entonces el mundo tiene esa fe, una fe simple, culpando a Dios de todas las cosas. Hace un tiempo atrás hablé de una historia del barbero. Voy a volver a hablar con ustedes ahí. Dice que una vez un hermano nuestro, un hermano en la fe, fue a hacerse cortar el cabello y hacerse afeitar a un barbero, a un peluquero. Y mientras el barbero le estaba afeitando y cortando el cabello, él le comenzó a predicar a Cristo. Y el barbero le dijo: Señor, no me hables de esas cosas, yo no creo en Dios. Y nuestro hermano dijo: ¿pero por qué no crees en Dios? Y le dijo: si Dios existiera, no habría tanto sufrimiento en este mundo. Si Dios existiera, no habría tanto dolor en este mundo. Si Dios existiera, no habrían tantas personas que sufren en este mundo. Yo no creo en Dios. Nuestro hermano dice que se cayó, no dijo nada más. El barbero terminó de cortarle el cabello, afeitarle las barbas. Nuestro hermano le pagó y salió. Cuando él salió de la barbería, vio que al frente en la calle habían unos hippies. ¿Conoces esos hippies? Esos que tienen barbas crecidas, cabello largo que parece poto de oveja de corral sucio, todo tampa, ¿no? Y dice que se quedó mirando e inmediatamente volvió y entró a la peluquería. Abrió la puerta y el peluquero al ver le dijo: ¿se olvidó algo, señor? Y el hermano le señaló y le dijo: los barberos peluqueros no existen. Y el hombre le dijo: ¿qué le pasa, señor? Usted está loco. Y el hermano dijo: los barberos y peluqueros no existen. Y dice: ¿qué le pasa? Acabo de cortarle el cabello, acabo de afeitarlo. Y dice: los barberos y peluqueros no existen. Porque si existieran los barberos y peluqueros, no habría tanto barbudo y cabelludo allá afuera. Y el barbero le dice: pero señor, ¿qué culpa tengo yo? Yo estoy aquí, si ellos vienen yo les corto. Pero de la misma manera, Dios existe. Y si hay tanto dolor en las personas allá afuera, es porque ellos no acuden a Dios. Si ellos acudieran al Señor, podrían encontrar paz en Él, restauración en Él, transformación en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el Señor no desprecia la fe. El Señor no te condena por tu pequeña fe. Pero ¿sabes qué? El Señor nos muestra que quiere
que tú crezcas en fe. Es allí que cuando Gedeón tiene esa fe de reclamar, esa fe de cuestionar, Gedeón no sabía nada. Le dice al Señor, ¿dónde estuviste tú? Él no sabía ni la historia. Acaba de mandar Dios un profeta para mostrarles que Dios siempre estuvo. Pero ¿sabes qué? Dios no quiere discutir con Gedeón. Dios no quiere explicar a Gedeón las cosas. Dios es tan bueno que a pesar de la actitud tan grosera de Gedeón, el Señor quiere que él crezca en fe. Y él pasa a un segundo nivel, lo lleva a crecer en fe. Vamos a Jueces capítulo 6, versos 14 y 15. ¿Están entendiendo? Primero, nivel básico de fe, una fe simple, una fe que cuestiona, una fe que saca su propia conclusión de Dios, una fe que no conoce el carácter de Dios. Ahora, Dios no condena esa fe, Dios no juzga esa fe, sino Dios quiere que él crezca en fe. Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, nuestro Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor. ¿Y sabes qué hace? Mira lo que dice la Biblia. Y mirándole Jehová, esa palabra mirándole es fuerte. Hoy estoy reduciendo todo por el tiempo. ¿Cómo quisiera explicar la profundidad de cada palabra? Cuando tú miras a alguien, cuando le vas a decir algo, cuando tú consideras que es serio lo que le vas a decir. ¿Cuántos me están entendiendo? Mírame a los ojos. ¿Cuántas mamás le dicen a sus hijos? Mírame a los ojos. ¿Por qué? Porque es serio lo que le vas a decir. Y la Biblia dice, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Yo te estoy enviando. Wow. En otras palabras, el Señor le dice, así que tienes fuerza para reclamar, tienes fuerza para confrontarme, tienes fuerza para sacar tu conclusión de mí. Pues levántate con esa fuerza y anda, ve, enfrenta a tus enemigos. Yo te envío. Wow. ¿Sabes qué nos muestra la Biblia? Nos muestra que Gedeón creyó, o sea, su fe creció. ¿Por qué, pastor, dices que él creyó? Mira lo que dice el siguiente versículo. Versículo 15. Vamos a Jueces capítulo 6, verso 15. Entonces le respondió, o sea, Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Qué significa esa pregunta? Que él creyó que Dios lo estaba enviando. ¿Cuántos me están entendiendo? Primero él no creía. Primero le dice, ¿dónde estás? Pero ahora que el Señor le dice, yo te envío, él dice, Señor, ¿con qué salvaré a Israel? ¿Qué significa? Que tuvo deseos de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Solo que, ¿cuál fue su problema? Entró la justicia propia. ¿Sabes? No es solo necesario entender que Dios te envió. No es solo necesario entender que ese es otro nivel de fe. Es una fe que ya está creciendo. Ya acepta que Dios lo está enviando. Solo que todo aquel, cuando Dios te envía algo, te llenas de entusiasmo, te llenas de fuerza. Solo que inmediatamente la justicia propia entra. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cuántos saben que el Señor nos envió a predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cuántos saben eso? Entonces cuando tú sales del culto, el Señor me ha dicho que predique la palabra. Voy a predicarle a mi tío, ese mi tío que es ateo. Entonces primero sabes que Dios te envió. Solo que hay un problema. Esa fe no es suficiente para mover montañas. ¿Por qué? Porque solo crees que Dios te envió. Pero de pronto ves la cara del tío todo gruñón. La cara del tío que es cara de científico. Y que dice, no sé hablar. ¿Cómo voy a decir? No sé qué decir. ¿Cuántos de nosotros, después de ser entusiasmados porque Dios nos envía a hacer algo, somos llenos de coraje? De pronto nos amilanamos, nos intimidamos. ¿Por qué? Porque decimos, no sé hablar, no tengo acá, no tengo allá. Imagínate que los pastores que han sido enviados a abrir iglesias, la fe de ellos, son hombres de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si su fe solo creció hasta el nivel de saber que Dios los envió, entonces va a llegar un momento en el que la justicia propia los va a aplastar. ¿Por qué? Hermano, ¿dónde estás? Me han enviado a Colgempata y allá no hay nada. Las cosas son difíciles. Pero, ¿por qué estás allí? Dios me envió. Pero ahí no hay nada. ¿Estás entendiendo el asunto? ¿Cómo es que aconteció eso con él? De pronto él creyó, pero luego le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre, o sea, no tengo dinero. Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. En otras palabras, soy insignificante. Pero sabes, Dios es bueno. Primero, la fe de Gedeón era una fe que sacaba sus propias conclusiones de Dios. Segundo, ya creció en fe. El Señor lo está llevando a crecer en fe. De pronto Gedeón ya cree, acepta que Dios lo envió. Solo que no es suficiente esa fe para grandes proezas, porque esa fe es atacada por la justicia propia. No tengo, ¿cómo iré? ¿Qué haré? ¿Qué será? De pronto el Señor quiere que él siga creciendo en fe. Y mira lo que dice aquí. El Señor quiere que él tenga una fe que mueve montañas. ¿Cuántos quieren tener una fe que mueve montañas?
pastor, entonces, ¿hasta qué punto debo crecer? ¿Cuál es mi nivel de fe? Y mira lo que dice aquí el libro en Jueces, capítulo 6, verso 16. Siguiente versículo, mira lo que dice. Jehová le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ciertamente, ¿qué le dice? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo. ¡Wow! O sea, mira, primero le dice, yo te envío. Y ahí entra la justicia propia. Ahora el Señor le dice, ve, yo estoy contigo. Ese es el nivel que mueve montañas. El nivel de fe que te va a llevar a experimentar cosas sobrenaturales. ¿Qué es esa fe? Saber, entender y creer que Dios está contigo. Sea cual sea la circunstancia. Aún hasta que le hayas fallado a Dios, Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es triste encontrar hermanos que están desequilibrados por este asunto. Porque piensan, chao, hermanos, pónganse en autos con el Señor. Porque si no, ¿qué será de nosotros? ¿Qué es eso? Yo solo digo una cosa. Aun cuando fallare, el Señor está conmigo y está contigo. Aun cuando no hagamos las cosas como deben ser hechas, el Señor está con nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cuando Gedeón entiende eso, cuando Gedeón abre sus ojos para comprender que a pesar de todo Dios estaba con él, la Biblia dice que salió de ese agujero para contender, destruyó el altar de Baal. Destruyó el altar de Baal y fue llamado de Jerobaal. Como aquel que estaba tan ocultito de miedo allí, ahora tiene la osadía de destruir el altar de los dioses de los madianitas. Porque él entendió que Dios estaba con él. ¿Y sabes qué dice la Biblia en el versículo 24? Mira lo que dice en el versículo 24, Jueces 6, 24. La Biblia dice que Gedeón levantó un altar y edificó allí Gedeón un altar a Jehová. ¿Y cómo lo llamó a ese altar? ¿Cómo lo llamó? ¿Qué dice la Biblia? Lo llamó Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová Shalom? Jehová es paz. ¿Estás entendiendo esto? O sea, la Biblia dice que ahora que él creyó que Dios estaba con él levanta un altar que dice Jehová es paz. Yo quiero decirte una cosa. Cada vez que tú te levantes para creer que Dios está contigo, tú estarás levantando un altar de paz en tu corazón y en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin esta circunstancia que estamos viviendo, sin este trastorno mundial que estamos viviendo, tú no te levantas para decir Dios está conmigo, jamás habrá paz en tu vida y en tu hogar. Pero todo hijo de Dios, que a pesar de lo que esté pasando, se levante cada día para decir, Señor está conmigo, un altar de paz habrá en tu hogar y la gracia y el favor será derramada sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si algo te va a caracterizar en este tiempo, es la paz en Dios. Aleluya. Mientras el mundo se derrite de miedo, tú te levantas para decir, Dios está conmigo. Y el resultado, un altar de paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso y bueno. Entonces, ¿cuál es el nivel de nuestra fe que nos va a permitir ver montañas moviéndose? Que tú confíes plenamente en que Dios está contigo. No es que grites y tiembles. Sí, cuando uno es lleno del Espíritu, tiembla, experiencias maravillosas. Pero ese no es el nivel de fe en realidad. El nivel de fe es que tú sepas que Dios está contigo por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por eso yo creo que este es el momento en el que debemos predicar el Evangelio con más fuerza. Porque lo que produce en este mundo inseguridad es eso. Ellos no entienden que solamente en Cristo podemos tener paz. Predica el Evangelio. Háblale a las personas. Muéstrales que el Señor es su salvación. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que de pronto ese Gedeón logró reunir un ejército de 32,000 hombres. 32,000 hombres logró. O sea, no solo salió de la cobardía por confiar en Dios, se tornó un líder que influenció en 32,000 personas. Pero sabes, una vez que reunió 32,000 personas, ¿qué le dijo Dios? Dios le dijo así, Gedeón, pregúntales quiénes tienen miedo. Oye, vamos a hacer un análisis. En una guerra, ¿quién no tiene miedo? Hasta el valiente tiene miedo, ¿o no? Y el Señor le dice, pregúntale quiénes tienen miedo. Y Gedeón preguntó, ¿quiénes tienen miedo? ¿Sabes qué dice la Biblia?
que levantaron la mano 22,000 hombres. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Mándalos a sus casas. No los condenamos, no los acusamos, tienen miedo que se retornen. ¿Sabes? Si yo hubiera sido un hombre natural y corriente, le hubiera dicho: Señor, ¿qué te pasa? Ahora que hemos juntado 32,000 para vencer estos madianitas, 22,000 se están regresando a casa. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia no nos muestra que Gedeón reclamó. ¿Y sabes por qué no reclamó? Porque su fe había crecido. Es muy probable que en su corazón dijo así: es una locura mandar 22,000 de retorno, pero si el Señor quiere que yo gane con 10,000, será porque Él está conmigo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia todavía le dice: Gedeón, sí Señor, llévalos a tomar agua. Genial, los llevó a tomar agua. Cuando llegaron al agua, muchos se lanzaron en el agua, era un charco, y otros tomaban agua con la mano. Y el Señor le dice: cuenta a esos que están tomando el agua con la mano. Y allí contó 300, Señor. El Señor le dijo: devuelve a todos, quédate con los 300. Oye, la Biblia no nos muestra que Gedeón reclamó. ¿Estás entendiendo lo absurdo? La Biblia está diciendo que los madianitas eran abundantes como las langostas. La Biblia nos muestra de que eran multitud de camellos que tenían. Pero cuando Dios le dice a Gedeón: quédate con los 300, Gedeón no reclama. ¿Sabes por qué no reclama? Porque ante lo absurdo que parecía la propuesta de Dios, su fe había crecido. Él entendía que sea lo que sea, Dios estaba con él. Es tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas absurdas hay en lo que, para el mundo, en lo que Dios nos plantea en esta vida? El mundo dice que estés desequilibrado, nosotros tenemos paz. Para el mundo eso ya es absurdo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y confiamos en Dios. Entonces, escucha una vez más. Solo con 300. Alguien me ayuda aquí. ¿Y sabes qué significa eso? 31,700 soldados retornaron. Y Gedeón se quedó con 300 para vencer a los madianitas. Gedeón ya no reclama. Al inicio le dijo: ¿dónde estás, Dios? Ahora no dice nada. ¿Sabes por qué? Porque su fe había crecido. Dile al que está a tu lado: no importa cómo es tu fe ahora, pero tu fe debe crecer. Es más, dile así: el Señor no condena tu poca fe. El Señor quiere que tu fe crezca. Porque el día que tu fe crezca, tú vas a poder mover montañas si es necesario. Vas a ver cosas sobrenaturales. ¿Pero en qué consiste esa fe, pastor? En solo una cosa: que tú entiendas que sea lo que sea, pase lo que pase, Dios está contigo en Cristo Jesús. Tú ahora eres habitación de Cristo. Aleluya. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Ante tanta incertidumbre, el Señor está conmigo. Todavía algo más. La Biblia dice de que de parte de Dios, Gedeón juntó a los 300. Y mira lo que les dice. Vamos al capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos al versículo 20. Lo que dice la palabra. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cantos. ¿Sabes qué le dijo Dios a Gedeón? Y Gedeón le dijo al pueblo. Le dijo que todos tomaran trompetas y unas ollas. Y en las ollas habían unas antorchas. Y les dijo: cuando yo dé la voz, todos tocarán la trompeta, romperán las ollas y sacarán las antorchas. Oye, qué absurda forma de enfrentarse a los madianitas. Pero ¿sabes qué le dijo Gedeón? Todos, cuando dé la voz, tocarán las trompetas. ¿Sabes qué significa la trompeta en la Biblia? Es una voz profética. Y la antorcha es la luz de Cristo en nosotros. Cuando le dijo todos, estaba hablando de unidad. Estaba hablando de todos, todos. Y mira lo que dice. Tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, todos en una. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Los enemigos escucharon eso y de una manera sobrenatural todo el ejército de los madianitas huyó. De una manera sobrenatural. Movieron montañas solo por creer una cosa: Dios estaba con ellos. La trompeta es la voz profética y la antorcha es la luz de Cristo. Yo no sé lo que pase mañana, hermanos. Yo no sé si haya algún edicto donde ya no podamos reunirnos. Yo no sé las cosas que acontezcan. Solo el Señor nos dice una cosa: si tú crees que Dios está con nosotros, estemos donde estemos, estemos unidos en un solo propósito, en una sola fe, en un solo caminar.
Y como nunca antes lo hemos hecho, hablemos de Cristo a las personas. Eso es la trompeta y es la luz de Cristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? La trompeta es la voz profética. ¿Llamados a profetizar a qué? Bendiciones. Sobre mi casa, bendición. Sobre mi hogar, bendición. Sobre las personas a mi alrededor. La luz de Cristo es lo que nos marca. ¿Sabes? Estemos unidos, por más absurdo que parezca. Pastor, o sea, si nos prueben reunidos, la iglesia va a desaparecer. Jamás. Jamás. La iglesia va a prevalecer. Por eso Dios nos llamó a ser una iglesia en células. Cuando la iglesia fue perseguida, no desapareció, porque la iglesia vivía en las células. Si no tienes una célula, busca una. Yo no sé lo que vendrá mañana. Solo el Dios nos dice que estemos unidos. Cuando dice por la espada de Jehová y Gedeón, ¿sabes qué estaba diciendo? Unidos en Dios. Y también unidos en un liderazgo. Dios levantó un liderazgo que está buscando a Dios. Los pastores estamos orando, reuniéndonos casi todos los días, pidiendo al Señor sabiduría para saber qué hacer, cómo hacer. Mañana tenemos una cita con el administrador del banco, porque hay que ver el asunto de nuestra deuda. ¿Por qué? Porque todo es un caos. Alguna cosa grande va a acontecer. Donde estés, ora por nosotros, ora por tu liderazgo, ora por tus pastores. Aun cuando parezca descabellada algunas cosas, ora al Señor. Pero estemos todos unidos por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Aleluya. Y vamos a cantar juntos esto. A Jehová en todo tiempo, Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Recuerda una vez más que este Salmos, he hablado eso hace unos domingos atrás, lo escribe David en el peor momento de su vida. En el momento en el que era perseguido y no tenía esperanza. Momento que el peligro de muerte acechaba en su vida y aparentemente estaba solo en una cueva. Él escribe este salmo y le dice al Señor: yo te voy a alabar en todo tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque él entendió esta verdad, que a pesar de todo lo que podía estar pasando, Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos y canta conmigo y díselo. Aleluya. bendeciré Bendeciré a Jehová